Entonces, vamos a empezar, porque como tiene que ingresar el padrecito, vamos a darle más espacio para que él pueda de alguna manera empezar su charlita de hoy, ¿no? Lo más importante es darle el espacio a él, ¿sí? Entonces vamos a compartir rápidamente. Aquí está, perfecto. Vamos a transmitir a Bernardino. Buenas noches con todos. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches con todos. ¿Cómo están? Buenas noches. Vamos a empezar con nuestra pequeña oración, como siempre, invocando pues a la Virgen María. Hoy día tenemos la advocación de la Virgen del Perpetuo Socorro, así que vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cerramos los ojos los que podamos, agitamos nuestro corazón, que se haga presente en este momento con cada uno de los santos ángeles, San Miguel Arcángel, San Gabriel, San Rafael, y hoy día una noche especial que también día de los ángeles custodios, ¿no? Invocar a cada ángel custodio que nos enseñe a seguir el camino de la Virgen María, que nos enseñe a cambiar poco a poco nuestro modo de vida, nuestra forma de pensar, nuestro egoísmo, nuestra querencia en nosotros mismos y olvidarnos en algún momento de nosotros para que pueda reinar la Virgen María y así pueda reinar Jesucristo en cada corazón. Pedimos también la presencia de la familia de Nazaret, que se haga presente San José, el niño Jesús, para que nazca en cada corazón siempre. Señor Jesús, te pedimos que custodies este momento, esta charla, que bendigas con tu sangre preciosa y lo cubras con tu sangre preciosa este momento, nuestras redes sociales, nuestras laptops, nuestros celulares, para que el maligno enemigo no nos aceche en ningún momento y pueda reinar así tu Madre bendita. Y todos juntos decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santa Rosita de Lima, ruega por nosotros, ¿sí? Bien, entonces, rápidamente, para que el Padrecito pueda ingresar. Buenas noches, ¿cómo estás, Violeta? Buenas noches, Elena. Vamos a ver lo que es el 26º día, y estamos a punto ya de consagrarnos, de renovar nuestra consagración, y vamos a ver el tratado de los numerales 208 al 212, ¿no? Y nos Violeta, dice, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Francisca, ¿qué tal? Nos dice, pues, que María nos provee de todo, ¿no? La Virgen María nos provee de todo. Dice, el segundo deber de caridad, o sea, el segundo deber de caridad es que la Virgen María ejerce en sus fieles servidores, él es el de proporcionarles todo lo necesario para el cuerpo y el alma, ¿no? Todo lo necesario para nuestro cuerpo y nuestra alma, ¿no? Nos dice así, nos reviste de doble hábito, ¿no? Nos reviste de doble hábito. ¿Qué cosa quiere decir este doble hábito? ¿Ustedes se acuerdan en el Evangelio? No, buenas noches, para nada, al contrario, bienvenida. Nos dice pues en el Evangelio que nosotros tenemos, no, que si queremos entrar al cielo, pues tenemos que estar con... a ver, ya, con nuestras vestiduras bien blancas, ¿no? Para poder ingresar al cielo. Eso está en uno de los Evangelios que habla nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Este gran banquete que da un Señor, ¿no? Pero María no nos dice solamente de uno, sino nos habla de un doble hábito, ¿no? Una doble ropa llena de gracia, ¿no? Una doble ropa llena de gracia. O sea, qué gran regalo que la Virgen María nos da. Dice, es decir, de los méritos de su Hijo Jesucristo, miren, uno de esos hábitos, ¿cuál es? El mérito de los hijos de su Hijo Jesucristo, ¿no? Todo lo que hizo nuestro Señor, toda la entrega. Eso va a estar en nosotros junto a nuestros propios méritos. O sea, los méritos de Jesucristo unidos a nuestros propios méritos, en uno solo. O sea, es como que nosotros, pues, con Jesucristo, obviamente, cada uno es uno solo. O sea, qué grande, ¿no? No estamos solitos, no solamente nuestros propios méritos van a ser presentados, no solamente nuestras propias gracias, ¿no? Sino que con la de Jesucristo. ¡Wow! Eso es grande, eso es grandísimo a los ojos del Señor, ¿no? Pero dice que nuestros propios méritos encima van a ser purificados y elevados por ella misma. O sea, no solamente van a ser nuestros méritos insignificantes, porque somos pecadores, no somos pecadores, nuestras buenas obras están contaminadas con nuestros pecados, sino que ella lo va a purificar, le va a dar ese plus excepcional, ¿no? Lo va a elevar. Imagínense, por eso es que ella dice el doble revestimiento, nos dice San Luis María Griñón de Montfort. Eso es una gracia muy, muy grande para aquellos que
que aman a la Virgen María, ¿no? Y por cómo nos va a proveer Nuestra Señora. Dice, nos da a comer los platos más exquisitos de la mesa de Dios. Los platos más exquisitos de la mesa de Dios, siendo ella la tesorera y dispensadora de los dones y gracias del Altísimo. Da gran porción y la mejor de todas para alimentar y sustentar a sus hijos y servidores. ¿Y qué nos dice? Nos va a dar de comer los mejores dones, las mejores virtudes, ¿no? Las mejores gracias del Altísimo. O sea, vamos a tener no solamente una virtud, ¿no? Que ya le tenemos, por así decir, la ganada, porque tenemos por la Virgen María, o sea, que es ella la que lo va a ganar, no nosotros, sino que van a ser las mejores virtudes, las mejores gracias, no la gracia, sino que las mejores gracias. O sea, nos ofrece todo ese banquete para nosotros, ¿no? Para los hijos que realmente sirvan de corazón y fielmente a la Virgen María, que querramos ese cambio por amor a ella, ¿no? Que nos entreguemos en cuerpo y alma, que querramos renunciar a nosotros mismos, que querramos de alguna vez negarnos a nosotros mismos para que el Señor pueda reinar en nosotros, ¿no? Decirle no a nuestra avaricia, a nuestro egoísmo, a nuestro maltrato, a nuestra ira, ¿no? Tenemos que violentarnos, hacer de alguna manera pelear cada momento con nosotros mismos, ¿no? Y ella nos va a dar de comer esos mejores dones, ¿no? Dice en el siguiente numeral, María los guía, ¿no? En el 209 dice, el tercer bien, alguien por aquí escribió, buenas noches hermanitos, Dios bendiga, disculpen, no te preocupes Olguita, al contrario, bienvenida, bendito Dios que estás aquí. Dice, María los guía. El tercer bien que la Santísima Virgen hace a sus fieles servidores es el conducirlos y guiarlos según la voluntad de su Hijo. O sea, nos va a conducir y guiar en este mundo, pero según la voluntad del Hijo de Dios, ¿no? De Jesucristo. O sea, puede ser pues que el Señor nos elija pues un camino lleno de cruces, un camino de repente con pocas cruces, no lo sé. Dios, cada uno de nosotros pues tiene un camino guiado según su voluntad, ¿sí? Eso es lo que hace María, nos va a guiar como buena madre, ¿no? Nos va a guiar y dice, Rebeca guiaba a su hijo Jacob y de cuando en cuando le daba buenos consejos. O sea, sabía que de repente el hijo pues estaba con ella, ella le guiaba, le seguía guiando por todos esos consejos que él quería, ¿no? Que él necesitaba, ¿no? Entonces, eso va a ser la Virgen María. Nos va a llevar en un camino quizás de muchas cruces, pero ella nos va a guiar, nos va a dar esos buenos consejos. Nos vamos a sentir eso en el corazón. Cuando empecemos a conversar con ella mediante el Santo Rosario, pues vamos a tener esa respuesta de la Virgen. Y ustedes se van a asombrar. Yo mismo me asombro cada vez que tengo una respuesta a mi Santísima Señora y me asombro y digo, bueno, mamá, si tú quieres este camino, aunque no me guste, pues lo voy a hacer por ti. Lo voy a hacer por ti porque te amo, ¿no? Lo voy a hacer por ti porque yo sé que tú quieres obrar grandes maravillas en mí y simplemente tengo yo que confiar, ¿no? Tengo yo que entregarme en plenitud, ¿no? Intentar hacerlo. Dice que ella da buenos consejos ya para traer sobre la bendición de su Padre, la bendición de su Padre, o sea, ella va a traer esa bendición, nos va a encaminar a través de estas cruces que Dios nos quiera poner según su voluntad y nos va a dar grandes bendiciones, ¿no? La bendición de nuestro Padre y para ayudarle a evitar el odio y la persecución de su hermano Saúl, ¿no? Esto están hablando de Jacob, ¿no? Y dice, María, estrella del mar, conduce a todos sus fieles a servidores al puerto de salvación. Les hace evitar los caminos peligrosos, los lleva de la mano por los senderos de la justicia, los sostiene cuando están a punto de caer, los levanta cuando han caído, los reprende como cariñosa madre, ¿no? Cuando hierran y aún a veces los castiga amorosamente, ¿no? Esto es lo más bonito porque a veces nosotros decimos, no, pero Virgen María, ¿por qué me castigas de esta manera? No, no, no. ¿Cómo es una madre terrenal cuando un hijo, pues, está actuando de alguna mala manera? Pues las madres nos dan como quien dice una corrección, pero lo hacen por amor, lo hacen por amor, ¿no? Yo que soy mamá, pues tengo que corregir de alguna manera a mi hijo. Más bien, si yo no la corrigiera, no la María, no la María. Pero María hace eso, nos corrige, ¿no? Nos corrige, ¿no? Dice, nos conduce a puerto seguro, porque ella es nuestra guía de salvación. Ella nos va a guiar como buena estrella de mar al puerto de salvación. O sea, ella nos quiere llevar al cielo mismo, pero si nosotros hacemos que ella o dejemos que ella obre en nuestra vida, ¿no? Quizás no entendamos las cruces que algunos de nosotros tenemos, somos diferentes cruces las que tenemos cada uno, pero a través de los ojos de la Virgen vamos a aceptar esas cruces, inclusive hasta las vamos a llegar a amar,
porque esa es la perfección cristiana, amar nuestras cruces para poder alcanzar el cielo, ¿no? El cielo, la salvación. Y nos va a alejar, como dice, de caminos peligrosos, ¿no? Nos lleva a senderos de la justicia. ¿No? Ella misma, ustedes se van a dar cuenta que este proceso que van a tener después de la consagración con la Virgen María, cada vez que la invocamos y cada vez que sigamos como fieles hijos en esta consagración, ¿no? Hacia la Virgen María, cómo ella nos va a apartar de alguna manera, ¿no? De alguna manera con nuestros pecados, de las cosas que el demonio nos quiere acechar, ¿no? Y ustedes se van a dar cuenta cuando esté la mano de María sobre cada uno de nosotros y la vamos a agradecer, la vamos a amar más. En el numeral 210 dice, María los defiende y protege, ¿no? El servicio que la Santísima Virgen ofrece a sus hijos y fieles servidores es defenderlos y protegerlos contra sus enemigos. ¿Quiénes son nuestros enemigos? Sabemos que son tres, ¿no? Mundo, el demonio y la carne. Sabemos el mundo, sabemos que es el mundo no como creación, sino el mundo mundano, ¿no? Este mundo que nos ofrece tantas cosas que nos llena de pecado, ¿no? El demonio, ¿no? Y nosotros mismos, porque nosotros mismos también nos hacemos daño. Y María nos socorre, nos protege, nos ayuda, nos consuela, nos enseña, ¿no? Yo recuerdo que hace un momento venía, pues, bueno, en la noche de ayer venía en el viaje con mi mamá y empezamos a rezar con la Virgen María y le pedía muchas cosas, ¿no? Porque cada uno de nosotros pelea constantemente, ¿no? Pelea constantemente con su propio yo, con su propio egoísmo, con su propia vanidad, con su propia soberbia, ¿no? Y recordaba mucho una frase del Salmo que decía, ¿no? Mis lágrimas, Señor, son noche y día. Mis lágrimas, Señor, son noche y día. Pero ahí está la mano de la Virgen María que nos hace ver nuestros errores, nos hace de alguna manera querer cambiar, ¿no? Y yo le decía a la Virgen Madrecita, a veces quisiera ser ciega para no pecar con mis ojos pecadores. Quisiera no tener manos, ¿no? Para no pecar con mis manos y poder agradar al Señor. O sea, llegar un momento en que junto con María nos ayude a nosotros mismos, con nosotros mismos, ¿no? A ser esos buenos hijos de Dios, ¿no? Dice Rebeca, con sus cuidados y vigilancia libró a Jacob de todos los peligros en que se encontró y especialmente la muerte que su hermano Saúl le hubiera dado a causa del odio y envidia que le tenía. Como en otro tiempo, Caín a su hermano Abel, ¿no? Y se hace una pregunta el santo. ¿Temerá acaso a sus enemigos quien está defendido por un ejército de 100.000 hombres bien armados? ¡Wow! Esto es grandísimo. ¿Eh? Miren lo que nos ofrece la Virgen. O sea, temeremos si Nuestra Señora nos está defendiendo con 100.000 hombres bien armados. No podemos temer. Pues bien, un fiel servidor de María, rodeado por su protección y poder imperial, tiene aún menos que temer, ¿no? Esta bondadosa madre y poderosa princesa celestial enviará legiones de millones de ángeles. Mire, legiones de millones de ángeles para socorrer a uno de nosotros. A ti, Margarita, a ti, Anita, a ti, Verónica, ¿no? A uno de nosotros nos va a mandar millones de ángeles. Miren cómo es su misericordia, ¿no? Dice, antes que ella, dice, para uno de sus hijos, antes de que pueda decirse que un fiel servidor de María que puso en ella su confianza haya sucumbido a la malicia, número y fuerza de sus enemigos, ¿no? Tenemos que poner nuestra confianza. Ella necesita de nuestro verdadero sí, de ese filial amor, ¿no? De ese filial amor. Y en el último punto, pues nos habla de María intercede en su favor, ¿no? De sus hijos. Y por último, el quinto y mayor servicio que la amable María ejerce a favor de sus fieles devotos es el de interceder por ellos ante su Hijo y aplacarle con sus ruegos. ¡Wow! ¡Qué bonito! Nuestra Señora aplaca el corazón que pide justicia a nuestro Señor por nuestros pecados, por nuestras iniquidades, por nuestras maldades. O sea, Nuestra Señora se antepone. Nos ponemos a pensar un poquito que cuando el Señor va a reclamar esa justicia por nuestras iniquidades, pues Nuestra Señora se antepone. Imaginemos que estamos ahí pues a punto de que el Señor nos declare una sentencia y Nuestra Señora pues se aparece ahí como diciendo, no, es que es mi hijo, ¿no? Es mi hijo. Te ruego por mi hija, te ruego por mi hijo, ¿no? Eso es algo muy bonito. Eso es algo muy hermoso que Nuestra Señora hace, ¿no? Dice, ella los une y conserva unidos a Él con vínculo estrechísimo, estrechísimo. ¿Por qué? Porque estamos unidos con Cristo. Ella es el cuello entre la cabeza y el cuerpo. ¿Quién es la cabeza? Jesucristo. ¿Y quién es el cuerpo? Nosotros, cada uno de nosotros. Y María es ese cuello. Y entre los tres hacemos uno solo. Qué hermoso, ¿no? Si lo ponemos de ese ejemplo. Dice, Rebeca hizo que Jacob se acercara al lecho de su padre
el buen anciano le tocó, lo abrazó y hasta lo besó con alegría, contento y satisfecho con los manjares bien preparados que le había preparado, ¿no? O sea, así nos acerca a Jesucristo, nos acerca a nuestro buen Dios, ¿y qué nos hace? Entonces, el buen Señor nos besa, no está satisfecho con nuestras buenas obras, ¿no? Nos besa de alegría, nos abraza. Eso es lo más bonito, eso es lo que vamos a recibir el fin de nuestros tiempos si nosotros nos dejamos guiar y ponemos nuestra confianza en Nuestra Señora. Pero necesita de nuestro cambio, necesita de esta primera conversión, necesita de nuestro sí, ¿no? Realmente, realmente, ese real cambio, ¿no? Querer hacerlo. Dice, gozoso de percibir los exquisitos perfumes de sus vestidos, exclamó, oh, el olor de mi hijo es como el olor de un campo que el Señor ha bendecido. Imagínese que Dios mismo te diga eso, ¿no? El olor de mi hijo es como el olor de un campo que el Señor ha bendecido. Este campo fértil cuyo olor encantó el corazón del Padre es el olor de las virtudes y méritos de María. O sea, no es nuestro olor. ¿De quién es? De la Virgen María. Porque la Virgen María todas nuestras cosas la va a cubrir ella. Y va a ser ese buen olor. Seremos el buen olor de Cristo. Eso dicen las Escrituras, ¿no? Seremos ese buen olor de Cristo. ¿Sí? Pero es a través de su madre. Qué bonito, ¿no? Dice María, además, después de haber colmado de favores a sus hijos y fieles servidores, y de haberles alcanzado la bendición del Padre Celestial, o sea, no solamente con habernos alcanzado y colmado de favores, ¿no? De amores y todo, nos alcanza la bendición del Padre Celestial, perdón, y la unión perfecta con Cristo, acá faltaría, ¿no? Unión perfecta con Cristo, los conserva en Jesucristo y a Jesucristo en ellos, haciéndoles perseverar hasta el final, ¿no? Esto lo resalté y es bonito ponerlo en negrita, ¿no? Haciéndolos perseverar hasta el final. Esto es lo más bonito. Decir, gracias María, que estoy ahora pudiendo apreciar el rostro de mi Señor, que tanto quería ver, ¿no? Y podemos ser como Simeón, ¿no? Cuando Simeón ve a Jesucristo, ¿no? Y le dice, ahora Señor, deja a tu siervo irse en paz, porque ha mirado la consolación de su pueblo, ¿no? Y las lágrimas del anciano Simeón al ver al niño, pues, brotaban de lágrimas, ¿no? Eso, nosotros llegar a ser como otros Simeones, alegrarnos porque vimos el rostro de nuestro Señor si nosotros estamos sedientos aquí en este mundo de amor por Él, ¿sí? Aquí en este mundo de amor por Él. Y al final dice, esta es la explicación de la insigne y antigua figura de la predestinación y la reprobación tan conocida y llena de misterios, ¿sí? Entonces, para finalizar voy a compartir unas cuantas preguntitas, ¿sí? Para poder reforzar lo que hemos aprendido. Y rápidamente, tenemos unos cuantos minutitos para dar tiempo al padrecito, ¿sí? A ver, vamos a ver. Bien, van las preguntas súper rápidas para poder tener al Padre, si pudiéramos. Dice la primera pregunta, ¿cómo describe el texto el papel de la Santísima Virgen en la provisión para sus fieles y servidores? ¿Se acuerdan cómo describe el papel de la Santísima Virgen en la provisión para sus fieles y servidores? Y en esta vez, como vamos a hacer algo súper rápido, vamos a ver la respuesta todos juntos. ¿Sí? Nos dice así, la Virgen proporciona lo necesario para cuerpo y el alma, ¿no? Revisiéndonos de méritos y alimentándonos con los dones y gracias del Altísimo. Con dones y gracias del Altísimo. Y ya nos proporciona de lo más necesario para nuestro cuerpo y alma. No tenemos por qué temer ni por qué preocuparnos, ¿no? Tener esa confianza en Nuestra Señora. La pregunta número 2 nos dice, ¿qué similitud se establece entre la guía de María y la de Rebeca hacia Jacob? ¿Cuál es esa similitud de María, ¿no? A nosotros y de Rebeca hacia Jacob? Bien, vamos a ver. Dice, ambas guían y aconsejan, ambas, tanto Rebeca con Jacob y María con nosotros, guían y aconsejan para traer bendiciones y evitar peligros, conduciéndonos a sus protegidos hacia la salvación y bienestar, ¿no? Esa es la comparación que nosotros podemos hacer. Nos va a proteger, nos aconseja y nos guía y nos lleva a nuestra salvación y bienestar. Vamos a ver una última pregunta para seguir con las oraciones finales. Dice, ¿cómo protege la Santísima Virgen a sus fieles servidores según el texto? ¿Cómo nos protege la Santísima Virgen? Vamos a ver. ¿Cómo nos protege Nuestra Señora? La Virgen defiende a sus servidores enviando legiones de ángeles. Esto es algo muy bonito, muy bonito. Y con esto nos tenemos que quedar esta noche, siendo un día tan especial, ¿no? De los ángeles custodios, enviando legiones de ángeles para protegernos de sus enemigos y peligros, ¿no? Y eso es lo más bonito
que la Virgen nos regala hoy, Día de los Ángeles Custodios. Así que, para finalizar, hacemos nuestra oración, no sin antes, pues, ustedes ya en casita, por el día de hoy, para poderle dar este pase al Padre y tenga más tiempo con cada uno de nosotros, pues no se olviden de hacer sus prácticas de preparación, como siempre, en intimidad, ¿no? Pidiéndole al Señor estos 10 minutos, ¿no? Que estemos en su presencia, que estemos bajo la custodia de la Virgen María, que sea ella quien ore por nosotros y con nosotros, ¿sí? Vamos a pedir humildemente, ¿no? Antes de la oración, que es lo que, de la comunión, perdón, que eso lo vamos a hacer constantemente cada vez que vayamos a misa, recordemos, cada vez que vayamos a misa, bendito Dios y el día de semana, ¿no? Hacemos antes de la comunión, quedémonos de repente con alguna de estas en el corazón o con algo que te inspire el Espíritu Santo, pero hazlo, ten ese propósito, pídele a la Virgen que te dé ese propósito, ¿no? Y ese momento de intimidad con el Señor. En la comunión, ya saben, nos dirigimos a la Santísima Trinidad, tanto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ¿no? A cada uno de ellos, ¿no? En la misma comunión, agradecerle, ¿no? Decirle que no soy digno de que el Señor entre, pero es por María que Él está con nosotros, ¿no? Y después de la comunión, ¿no? De la Sagrada Comunión, tenemos que estar recogidos interiormente, ¿no? Interiormente, como es que María va a recibir a su Hijo, que ella sea la que lo reciba como un niño pequeño, porque nosotros somos indignos con nuestros pecados y culpas, ¿sí? Así que eso lo hacemos con mucho amor, así que vamos a leer, vamos a orar en este momento, ¿no? Con algo pequeñito que nos hayamos quedado de la Virgen María, con eso quédate, con algo sencillo, en el corazón, apúntalo y refuérzalo esta noche, ¿sí? Porque María quiere hacer grandes obras en cada uno de nosotros. Así que vamos a rezar las letanías del Verbo encarnado, que ayer el Padre nos enseñó con una melodía que estuvo muy, muy bonita, ¿sí? Si alguien puede rezar, Harold, ¿rezamos contigo? ¿Está Harold? No, ¿sí? ¿No? ¿Un bendito del verbo? Sí, sí, No. sí, a ver. Verónica, ¿estás tú, no? Sí, sí. Ya, perfecto, perfecto. Yo te respondo. Tú sigue y yo te respondo. Adelante. Sea bendito el verbo según la persona de la Santísima Trinidad. Sea bendito el Verbo encarnado. Sea bendito el verbo quien preexiste desde la eternidad. Sea bendito el Verbo encarnado. Sea bendito el verbo por medio del cual son hechas todas las cosas. Sea bendito el Verbo encarnado. Sea bendito el verbo que hizo carne y habitó entre nosotros. Sea bendito el Verbo encarnado. Sea bendito el verbo que se hizo, sea bendito el verbo que se encarnó en el seno de la Virgen María. Sea bendito el Verbo encarnado. Sea bendito el verbo encarnado que ilumina a todos los hombres. Sea bendito el Verbo encarnado. Sea bendito el verbo encarnado que se humilló a sí mismo, tomando la condición de esclavo. Sea bendito el Verbo encarnado. Sea bendito el verbo encarnado que se formó por 9 meses en el seno de la Santísima Virgen María. Sea bendito el Verbo encarnado. Sea bendito el verbo encarnado que nació en un establo y fue circuncidado y ofreció en el templo. Sea bendito el Verbo encarnado. Sea bendito el verbo encarnado que fue bautizado por Juan en el río Jordán. Sea bendito el Verbo encarnado. Sea bendito el verbo encarnado que eligió sus primeros discípulos. Sea bendito el Verbo encarnado. Sea bendito el verbo encarnado que proclamó las bienaventuranzas. Sea bendito el Verbo encarnado. Sea bendito el verbo encarnado que todo lo hizo bien. Sea bendito el Verbo. Sea el bendito el verbo encarnado que predicó la penitencia. Sea bendito el Verbo encarnado. Sea bendito el verbo encarnado que todo lo hizo bien. Sea bendito el Verbo encarnado. Sea bendito el verbo encarnado, pobre, casto y obediente hasta la muerte. Sea bendito el Verbo encarnado. Sea bendito el verbo encarnado, sacerdote, rey y profeta.
Sea bendito el Verbo encarnado. Sea bendito el Verbo encarnado, pan para la vida del mundo. Sea bendito el Verbo encarnado. Sea bendito el Verbo encarnado que se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Sea bendito el Verbo encarnado. Sea bendito el Verbo encarnado, hombre de sufrimiento. Sea bendito el Verbo encarnado. Sea bendito el Verbo encarnado, manso y humilde de corazón. Sea bendito el Verbo encarnado. Sea bendito el Verbo encarnado que bajó a los infiernos. Sea bendito el Verbo encarnado. Sea bendito el Verbo encarnado que resucitó al tercer día según las Escrituras. Sea bendito el Verbo encarnado. Sea bendito el Verbo encarnado que ascendió a los cielos. Sea bendito el Verbo encarnado. Sea bendito el Verbo encarnado que está para volver de nuevo. Sea bendito el Verbo encarnado. Sea bendito el Verbo encarnado, sumo y eterno sacerdote. Sea bendito el Verbo encarnado. Sea bendito el Verbo encarnado, cabeza de todas las cosas celestes y terrestres. Sea bendito el Verbo encarnado. Sea bendito el Verbo encarnado, presente en cada alma en gracia. Sea bendito el Verbo encarnado. Sea bendito el Verbo encarnado bajo las especies del pan y del vino. Sea bendito el Verbo encarnado. Sea bendito el Verbo encarnado en la espada del Espíritu que es su Verbo. Sea bendito el Verbo encarnado. Sea bendito el Verbo encarnado en el cual deben instaurarse todas las cosas. Sea, sea bendito el Verbo encarnado. Sea bendito el Verbo encarnado, Rey de todos los pueblos. Sea bendito el Verbo encarnado. Sea bendito el Verbo encarnado, signo de contradicción. Sea bendito el Verbo encarnado. Sea bendito el Verbo encarnado, sol que nace de lo alto. Sea bendito el Verbo encarnado. Sea bendito el Verbo encarnado, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Sea bendito el Verbo encarnado. Sea bendito el Verbo encarnado, vía, verdad y vida. Sea bendito el Verbo encarnado. Sea bendito el Verbo encarnado, cabeza del cuerpo de la Iglesia. Sea bendito el cuerpo encarnado. Sea bendito el Verbo encarnado que envió el Espíritu Santo. Sea bendito el Verbo encarnado. Sea bendito el Verbo encarnado que en los 7 sacramentos que nos ha dado. Sea bendito el Verbo encarnado. Sea bendito la Madre del Verbo encarnado, María Santísima. Sea bendito el Verbo encarnado. Sea bendito la Madre del Verbo encarnado, corredentora. Sea bendito el Verbo encarnado. Sea bendito el Verbo encarnado, principio y fin, alfa y omega, primero y último. Sea bendito el Verbo encarnado. Amén. Amén. Gracias, Verónica. Entonces, para finalizar, en este momento, pues vamos a rezar la Salve Estrella del Mar, todos, cada uno en su corazón, en su casita, y yo voy a rezarlo, ¿sí? Dice, Salve Estrella del Mar, Madre que diste a luz a Dios, quedando perpetuamente virgen, feliz puerta del cielo, pues recibiste aquel ave de labios de Gabriel, ciméntanos en la paz, trocando el nombre de Eva, suelta las prisiones a los reos, da lumbre a los ciegos, ahuyenta nuestros males, recábanos todos los bienes, muestra que eres madre, reciba por tu mediación nuestras plegarias, el que nacido por nosotros se dignó ser tuyo. Virgen singular, sobre todo suave, haz que libre de culpas seamos suaves y castos. Danos una vida pura, prepara una senda segura, para que viendo a Jesús, eternamente nos gocemos. Gloria sea a Dios Padre, gloria a Cristo Altísimo y al Espíritu Santo, a los tres, un solo honor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, Padre Rodrigo. Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo están? A ver, entonces, bueno, gracias a Dios me puedo conectar. Yo estoy en Puno, para los que no saben. Estoy en Puno porque he venido a dictar un curso acá a los seminaristas. Entonces les pido oraciones, por favor, por los seminaristas que hay acá. Muy bien. Vamos a hablar acerca del autoconocimiento, ¿ya? Es un tema muy interesante. Vamos a ver 4 puntos. Vamos a ver la introducción. El conocimiento de uno mismo en el contexto de esta preparación. Luego veremos qué dice un autor monfortiano, luego otra autora, finalmente cómo hacer para autoconocernos. Entonces, no les voy a hablar de técnicas de autoconocimiento, sino más bien la base por la cual necesitamos conocernos acá, ¿no? En nuestra vida y qué podría pasar si no lo hacemos. ¿Sí? Y luego, brevemente, algunas técnicas, o no técnicas, sino simplemente mencionar qué podemos hacer. Muy bien, entonces la introducción. Vamos a hablar del autoconocimiento no con fines meramente psicológicos, sino porque es esencial en el camino de preparación para la consagración total a Jesús por María. Y lo pide San Luis María en los números 227 al 230 del tratado. Dentro de las 7 prácticas exteriores de esta devoción, la primera que propone Montfort es justamente esta que estamos haciendo, prepararse y hacer la consagración. Entonces, no es que el libro trata de la consagración, trata de la verdadera devoción y una de las prácticas exteriores, porque hay interiores, la primera práctica es esta. Las otras 6 prácticas exteriores son rezar la coronilla, ahí explica él cómo hacerlo, 3 Padre Nuestros y 2 Ave Marías, luego llevar cadenitas de metal, que dice el texto monfortiano, puede reemplazarse esta cadenita de metal por la misma cadena en la que se lleva la medalla, pero la cadena de metal tiene un significado especial, ¿no? Luego, celebrar el misterio de la Encarnación, el 25 de marzo, algo que la familia religiosa nuestra lo hace como fiesta principal. Luego, recitar el Ave María y el Rosario, recitar el Magnificat y finalmente, menospreciar el mundo. Explica entonces las 4 partes que tiene esta primera práctica exterior de la verdadera devoción que nosotros ahora estamos realizando. Son 4 partes. La primera parte dedica al menos 12 días a vaciarse del espíritu del mundo. Es una antesala necesaria a las 3 eh, etapas o semanas siguientes que Montfort destina a la preparación propiamente dicha. Entonces la preparación son 3 semanas y antes de eso debemos hacer 12 días de vaciamiento del espíritu del mundo. Es interesante recalcar que San Luis de Montfort no dice preparación para la consagración a María, sino preparación al reinado de Jesucristo. Entonces, así ustedes pueden leer en el número 227 del tratado, cuando dice, primera práctica, quienes deseen abrazar esta devoción particular, dedicarán, como he dicho en la primera parte de esta preparación, al reinado de Jesucristo 12 días. Dice, 12 días por lo menos a vaciarse del espíritu del mundo, contrario al de Jesucristo, y 3 semanas en llenarse de Jesucristo por medio de la Santísima Virgen. Y luego explica el orden. A ver, si me esperan un minuto, voy a tratar de... Les voy a compartir el texto que estoy leyendo, que es lo que he escrito hace poco. No está, no está terminado, pero me parece que va a ser mejor si lo proyecto. No puede ser diapositivas. Pero, ¿hasta acá tienen alguna pregunta? No hemos hecho mucho, pero una pregunta que pueden hacer es, ¿y nosotros hemos hecho esa preparación de 12 días? Entonces la respuesta sería sí, en las prácticas que están al final de cada día, pero es muy íntimo, o sea, es muy personal, o sea, no basta con leerlas, ¿no?
uno tiene que ponerlas en práctica en el día a día. Eh, Muy bien. ¿Me pueden admitir, por favor? ¿Pueden permitirme compartir? Sí, sí, ya lo activó, padre. Ya lo activó Romy. Ahora sí. Ok, esto es lo que estoy leyendo. Este es el texto, ¿sí?, del tratado. Explica acá San Luis María, entonces, no dice preparación para la consagración a María, sino preparación para el reinado de Jesucristo. Y así se entiende lo que sigue del texto, ¿no? Que hay que vaciarse del espíritu del mundo que es contrario al de Jesucristo, y después, 3 semanas, en llenarse de Jesucristo, ¿sí? Porque queremos nosotros prepararnos para que reine Cristo, pero por medio de la Santísima Virgen. Y luego explica el orden. Entonces, es claro que quiere que reine Jesucristo, sí, pero por medio de la Santísima Virgen. Nuestro tema entra aquí, el del autoconocimiento, en la etapa que viene a continuación, llamada por San Luis María la primera semana, justo como la de los ejercicios espirituales para los que lo hayan hecho. Y es muy interesante este hecho porque se consigue un fruto similar al de los ejercicios, que es darse uno cuenta de que está desordenado y generar el deseo de querer ordenarse según una norma objetiva. En los ejercicios de San Ignacio, esa norma es el llamado principio y fundamento, que es la primera, ni siquiera es una meditación, es como lo primero que se dice, ¿no? Y en el tratado de San Luis María, la norma sería, ahí podemos discutir o podemos estudiar más, pero la norma que pone puede ser el conocimiento de Dios, Dios Padre directamente, de su amor, o podemos adelantarnos y decir, la norma es el conocimiento de Jesús por María. Entonces te das cuenta ahí. Así que la segunda parte, que es este tema que estamos tratando, pide esto, ¿no? Durante la primera semana, después de los 12 días de vaciarse del mundo, dedicarán todas sus oraciones y actos de piedad. Eso es muy interesante porque es, o sea, dedicar todo lo bueno que puedas hacer, dedicarlo a esto, a pedir, a rogar al Señor el conocimiento de sí mismos y la contrición de sus pecados, haciéndolo todo por espíritu de humildad. Vamos a hablar de esto más adelante. Y sigue San Luis María. Podrán meditar, si quieren lo dicho, antes sobre nuestras malas inclinaciones y no considerarse durante los 6 días de esta semana, la semana tiene 6 para él, más que como caracoles, babosas, sapos, cerdos, serpientes, cabritos, o meditar estos 3 pensamientos de San Bernardo. Piensa en lo que fuiste, un poco de barro; en lo que eres, un poco de estiércol; y en lo que serás, pasto de gusano. Bueno, esto puede ser muy fuerte, ¿no? Como para nuestra sensibilidad, pero si es que uno se recuerda cuando ha hecho ejercicios espirituales o algún retiro, ¿no? Y se ha puesto a pensar en sus pecados, uno dice, ¿qué? Soy una desgracia, soy una basura. ¿Cómo puede ser que hice esto, no? Que le hice esto a esta persona, que pensé esto, que tuve resentimiento o tal, ¿no? ¿Cómo puedo ofender así a Dios? No soy nada. Y entonces sigue el mismo tema, ¿no? Rogar a Dios que te dé esa gracia. Rogarán a nuestro Señor y el Espíritu Santo que los ilumine, diciendo, Señor, que vea, o que yo te conozca. Que esto es lo de San Agustín, ¿no? Que te conozca y que me conozca. O también, ven Espíritu Santo. Y dirán todos los días las letanías del Espíritu Santo pidiendo esto, y la oración señalada en la primera parte. Recurrirán a la Santísima Virgen pidiéndole esa gracia que debe ser el fundamento de las otras. O sea, esta gracia de autoconocerte, ¿no? De darte cuenta quién eres, qué eres delante de Dios, delante de su amor. Y para ello dirán todos los días el himno Salve Estrella del Mar y las letanías. Muy bien, hasta acá San Luis María. Las otras 2 etapas, entonces, ¿qué quedan?
de la preparación que faltan continuarán la labor de llenar de Jesucristo al que se prepara para que Él reine por medio de María. Y estas etapas son, que no las comentamos, son el conocimiento de la Santísima Virgen y finalmente el conocimiento de Jesucristo. Por lo tanto, San Luis María pide el conocerse a uno mismo como la primera etapa de preparación al reinado de Cristo por María, ¿no? De esas 3 semanas, la primera es conocerte. Es importante notar que no pide el autoconocimiento de manera aislada, ¿no? O sea, ya, conócete y basta. Como si uno mismo fuese la norma de todo y pudiese encontrar paz en sí mismo, ¿no? Entonces me voy a conocer, yo soy paz, yo doy paz, soy luz, ¿no? Mm, Ya que es todo lo contrario. Cuando el espíritu del mundo está en nosotros, es en nuestro interior donde menos paz encontramos y entonces buscamos desesperadamente salir de nosotros mismos. Les debe haber pasado alguna vez, ¿no? No quieres estar contigo mismo, no quieres estar en silencio, no quieres verte al espejo, no quieres preguntarte ni que te pregunten nada, quieres huir, ¿no? El último paso de esta huida es el suicidio, la desesperación. El santo de Montfort pide el autoconocimiento y además, no está aislado, la contrición de nuestros pecados. El sentir contrición significa tener el corazón apretujado por haber ofendido a Dios, de latín viene esa palabra, ¿no? La etimología. Contrito es apretujado, apretado, así, por haber ofendido a Dios, o sea, por amor. Eso requiere varias cosas. Que uno se dé cuenta que ha torcido el rumbo y que ha estado bastante lejos de donde debería estar. Requiere que aceptes que hay algo más grande que tu propia conciencia o que tu propio yo como norma de acción. Entonces no eres tú el que decide todo, ¿no? Y que decide su felicidad como norma. Requiere que te des cuenta que la paz no está en ti, contrario a la doctrina zen o budista, ¿no? El tener contrición luego de conocerte a ti mismo significa que te arrepientas de haber ofendido a Dios, que está por encima tuyo, y que te decidas a dejar los cerdos y volver a la casa del Padre, ¿no? Hago referencia a la parábola del hijo pródigo. Es decirle a Jesús lo contrario a lo que gritaban los judíos el Viernes Santo. No queremos que este reine, le gritamos lo contrario. Quiero que este reine en mi vida, lo necesito, ¿no? Me veo como soy y no puedo conmigo mismo. Que venga alguien a ayudarme, está Jesús. Y aquí es donde entra María, que es el camino rápido, fácil, seguro para lograr esto. ¿Mm? Bueno, esta es la base por la cual pide Montfort el conocerte a ti mismo, para que te des cuenta que necesitas a Dios, que necesitas orden en tu vida, que necesitas que alguien venga a ayudarte, y esa es María, el molde perfecto, eso es, ¿no? Bueno, el segundo punto, bueno, le puse esto, ¿no? Humildad es andar en verdad. Es la frase de Santa Teresa, ¿no? De la Teresona, de Jesús, la grande, la vieja. Humildad es andar en verdad. Acerca de estas dos palabras, la verdad es cuando lo que está en tu mente se adecua a lo que está fuera de tu mente, a la realidad. Cuando tú en tu mente tienes lo que está fuera y hay match, es así, ¿no? Hay adecuación, entonces se dice que hay verdad. Cuando tú dices, ah, esto es un mouse, es así, ¿no? Es un ratón, sí, es un mouse, es verdad. Entonces, el que haya adecuación entre tu mente y la realidad, eso es verdad. Cuando hay adecuación entre lo que está en tu mente acerca de ti y lo que tú eres, de tu realidad, es verdad entonces. Reconocerte con cómo eres, tal como eres, es humildad. Eso es, ¿no? Andar en verdad sería para Santa Teresa el, el de reconocerte frente a Dios y así poder obrar, ¿no? Bueno, entonces, Milyenko, voy a saltarme esto y después vuelvo. Bueno, lo digo todo. No hay que engañarnos pensando que nos conocemos, ¿no? Perfectamente, digamos. Solo los santos se han conocido hasta el fondo luego de haber escuchado de parte de Dios, eres nada más pecado, como Teresa, o yo soy el que soy, tú eres la que no eres, como
Santa Catalina. Bueno, un misionero monfortano, croata, que habla de este tema y a quien creo que deberíamos seguir muy de cerca en sus estudios sobre Montfort es Miljenko Suchats, ¿no? Una monjita en Italia me dijo que se pronunciaba Suchats. Eh, Esto está muy bueno para tenerlo en cuenta, cosa que la próxima consagración, el próximo programa de preparación para el reinado de Cristo por María, podamos profundizar más, ¿no? Con este autor y otros autores, eh, y así poder hacer mejor, ¿no? Esto está buenísimo, pero cada vez se puede hacer mejor. Así que de paso los invitamos a que si quieren ayudar, colaborar, integrarse, pueden hablar ahí con los encargados. Bueno, en 2005 escribió Las meditaciones para la preparación a la consagración a Jesús, a Jesucristo por medio de María, según las indicaciones de San Luis de Montfort. Perdón que no pude escribirlo, traducirlo. Es parte, este padre Emilienko Suchats es parte de la Comisión de Espiritualidad de la Curia General de los Monfortanos actualmente, junto al padre peruano que es el coordinador, Jesús Leopoldo Pucho Puchuri. Lo digo por si acaso alguno lo conoce, sepan que deben tener información muy interesante. Bueno, dice así el padre Milyenko. Así como la inmadurez humana y espiritual viene regularmente acompañada de una imagen errada de Dios, del mismo modo, viene acompañada también de una imagen desviada de sí mismo. Interesante, ¿eh? Inmadurez, o sea, es una falta de plenitud humana, por miles de razones, y entonces eso hace que no tengas una concepción clara de Dios y tampoco de ti. Y es muy fuerte esto, ¿no? Vamos a leerlo después en otra autora. Eh, Se entiende bien lo que dice el Concilio Vaticano II, el misterio del hombre se entiende solamente en el misterio del Verbo encarnado. Entonces Dios, ¿no? Dios y el hombre. Entonces si conoces a Dios, te conoces a ti y viceversa, ¿no? Pero tiene que haber madurez, ¿no? Mientras más inmaduro es uno, está más sujeto a esa imagen errada. No acepta la propia historia personal. Principalmente, dice el padre, por el hecho que vive la experiencia de no ser suficientemente amada la persona, o por el hecho que ella misma no ama con un amor maduro, o no reconoce en la propia vida concreta el amor de Dios. Miren, el amor, frenando así la vida espiritual. Esto lo podemos ver un montón nosotros, ¿no? Particularmente con la experiencia bueno, hablando con personas, escuchando confesiones, trabajando con religiosos, ¿no? Con religiosos que se están preparando, hombres y mujeres. El no haber recibido amor es tremendo, ¿no? Inseguridad, no poder amar, ¿no? Malas experiencias. Y se concluye en no poder ver a Dios como un padre amoroso, ¿no? No poder amarlo bien, no saber cómo hacerlo, ¿no? Es trágico. Bueno, perdón, voy a ir tratando de leerlo en español, ¿no? Apoyándonos en un escrito de otro padre, vamos a indicar brevemente unos motivos que se manifiestan con más frecuencia de una imagen distorsionada de sí mismo. Primer motivo, el efecto como medida del valor. No lo voy a explicar, sí, estos los voy a mencionar nada más, pero eh, quisiera leer otra cosa un poco más profunda, más explicativa, pero esto es muy interesante igual, ¿no? El primer motivo de tener una imagen distorsionada de sí mismo es porque tú crees, dice, lo puse acá, porque tú crees que vales lo que haces, ¿no? Que los efectos que tienes, digamos, el éxito, es lo que tú vales. Y no es así. El segundo motivo por el cual se tiene una imagen distorsionada de sí mismo eh, puede ser el deseo de aquello que es mejor, o sea, el perfeccionismo. Eso representa seguido el fruto de una educación errada y de una gran el autoconvencimiento acerca de los propios talentos y capacidades. Estas personas ponen delante de sí mismos, o lo hacen los otros, ideales excesivamente elevados, y estos cultivan la convicción de que tienen que tener éxito siempre y en todo. Tienen que ser perfectos en los más mínimos detalles.
y de este modo obtener aprobación y alabanza en todo lo que hagan. Pero, como usualmente fallan, eh, eh, haciendo comparación con los propios logros o los de otros, entonces se desilusionan, ¿no? El tercer motivo es porque se comparan con los otros. Eso ya se entiende bastante. Justo he escrito algunas cosas, publiqué sobre la envidia que tiene que ver con esta comparación. Y el cuarto motivo, porque se entiende mal la espiritualidad. ¿Mm? Es un poco lo que hablé antes, ¿no? De cómo es que no se tienen una experiencia de amor y entonces no se ama. No se puede amar a Dios, ¿no? Si no hay figura paterna, esto es durísimo, ¿no? Hay que rezar mucho y ayudar mucho para que se pueda regenerar esa imagen paterna y se pueda proyectar a Dios, ¿no? Bueno, no podemos amar entonces realmente ni a los otros, ni tampoco somos capaces de permitir a los otros amarnos. ¿Mm? Y la tercera consecuencia es la que dije, no podemos amar a Dios ni aceptar su amor. Miren, qué trágico. Y esto por no conocernos, por no aceptarnos. Entonces, el tema del autoconocimiento no es algo banal, pequeño en la espiritualidad monfortana ni en la preparación que estamos haciendo, ¿no? Este texto es del monfortano, el padre Miljenko Suchats, que explica que la espiritualidad de Montfort no es un tratado de psicología, sino que está hablando de espiritualidad, ¿no? Entonces, a estas personas dicen, le falta la fe y la confianza en Dios. Esto, les digo, es clásico. Creo que el 80% de personas padecen esta, esta falta, ¿no? Bueno, eh, tercer punto, la rebeldía contra la realidad, que no hay nada ahí, como ven. Pero tengo este libro, voy a dejar de compartir, este, este libro, que es La psicología ante la gracia, que estoy leyendo de justo, gracias a Dios, aparece mm, este tema. Digamos, es así. Es muy bueno este autor, y el padre Ignacio Andereggen es argentino, y Selmira Seligman también tiene videos en YouTube también, si quieren, ustedes busquen. El primer capítulo, ¿no? Habla a los psicoterapeutas, pero se aplica perfecto, ¿no? La idea es que los psicoterapeutas, y va a los psicólogos y psiquiatras acá, tienen que sanarse primero, ¿no? O tienen que trabajar en sanarse para poder sanar, ayudar, ¿no? Pero bueno, entonces dice, un psicólogo que fue instruido en teorías erróneas en la concepción del hombre no está capacitado para ver lo más profundo del drama humano. ¿Cuál es? La rebeldía a la realidad. Esto está buenísimo, porque justamente en nuestra cultura moderna, en esta cultura odierna acá, no respeta la realidad, no respeta la realidad, es impresionante, o sea, es todo ideológico, es construido. Entonces, ese es el drama humano más profundo, es la rebeldía a la realidad. El dolor y la enfermedad mental son fruto de un desorden y de una situación que clama por el orden que debe llevar al hombre a su verdadero fin. Acuérdense lo que hemos leído antes, ¿no? Todo lo que hemos leído antes. Ese deseo de norma, de orden, ¿no? Miren, ¿eh? Estamos hablando de psicoterapia. Recordemos las palabras de San Agustín. Nos creaste para ti y nuestro corazón andará siempre inquieto hasta que descanse en ti. Creo que es bueno, voy a leer unas cositas antes para que se entienda. Es el psicólogo el que en primer lugar debe emprender este camino de conversión. Sus propios caprichos y rebeldías deberán trocarse en docilidad y aceptación de la realidad que le fue dada, que es inseparable de una adhesión al orden dado por Dios. Sabemos por experiencia que son muchos los que se acercan al estudio de la psicología motivados por sus propios conflictos irresueltos. Quizás afectivamente más sensibles, han sufrido también más profundamente las heridas infligidas por las diferentes situaciones dolorosas de la vida. Y acá empieza nuestro tema. Creo que es bueno recalcar aquí que las situaciones de desamor son las más importantes en lo que a problemática psicológica se refiere. Sin lugar a duda, es el amor con mayúscula, esto es católico, ¿no? La gracia y la psicología.
Es el amor, con mayúscula, el que nos da la existencia y nos la mantiene. Es San Luis María, acá. El vacío de amor, con mayúscula, o sea, vacío de Dios, causa el más profundo dolor que podemos conocer. De la misma manera necesitamos del verdadero amor en el plano humano para sentirnos vivos y desarrollarnos sanamente. Muchas veces se toman actitudes equivocadas no solo frente a situaciones traumáticas reales, sino también frente al propio dolor, que se agudiza cuando no se acierta el verdadero camino. Respecto a esto dice San Francisco de Sales, perdón. Proviene la mala inquietud de un inmoderado deseo de librarse del mal que se padece o de alcanzar el bien que se espera. Y con todo, la inquietud y el desasosiego es el que más empeora el mal y aleja del bien, sucediendo lo que a los pajarillos, que al verse entre las redes y lazos, se agitan y baten las alas para salir, con lo cual se enredan cada vez más y quedan presos. O sea, el contexto del no querer aceptar quién eres, ¿no? Conocerte como eres. Ahí, hasta ahí San Francisco de Sales. Sigue la doctora Selmira. La disconformidad consigo mismo y como consecuencia con los demás, la rebeldía y la bronca por la realidad no deseada, la incapacidad de sacar bienes de los males acontecidos, la transgresión a la ley natural, son algunas manifestaciones evidentes de que se han tomado actitudes erróneas. Los sufrimientos de la vida, mal encarados, se agravan cuando la persona se rebela. También es cada vez mayor la dificultad para ver la realidad y subordinarse al orden objetivo de valores. Dentro del propio ser, el orden se ha subvertido. Según Rudolf Allers, esto ya es indicativo de una neurosis, o sea, el resultado de una rebelión inconsciente, o mejor dicho, mal consciente contra la realidad y los valores. Y podría garantizar que la neurosis, así entendida, es contrariar la ley natural que no permite ser violada sin asegurarse el castigo. San Agustín expresa esto de la siguiente manera. Con todo, tú castigas lo que los hombres se hacen entre ellos de malo, porque cuando pecan contra ti se perjudican ellos mismos. Hasta ahí San Agustín. La no aceptación de las propias circunstancias, el enojo por nuestras imperfecciones y naturales limitaciones, reciben este sabio consejo del Santo Obispo de Ginebra, San Francisco de Sales. Dice así, una de las buenas prácticas que podríamos hacer de la mansedumbre y la dulzura sería comenzar por nosotros mismos, no sintiendo disgusto ni despecho por nuestras imperfecciones. ¿Cuántas veces no aceptamos ni nuestro propio cuerpo? ¿No? Ya desde ahí, ni hablar del genio, de la inteligencia, de la familia, de la simpatía, de las relaciones, del trabajo, imagínate. Acá está hablando de las imperfecciones en cuanto pecados, ¿no? Es más espiritual. Es cierto que es razonable que ante nuestras faltas sintamos desagrado y tristeza, dice San Francisco de Sales, pero ese desagrado no debe ser amargo, irascible ni malhumorado. Y en eso yerran los que, habiéndose enojado, se encolerizan de haberse encolerizado. Se ponen de mal humor por haberse mostrado malhumorados, pues por ese medio mantienen el corazón seco y destemplado por la cólera. Y aunque pareciera que la segunda cólera destruye la primera, lo único que hace es dar paso a una nueva cólera en la primera ocasión. Además, esas iras, enojos y amarguras que se tienen contra sí mismo tienden al orgullo y no tienen otro origen que el amor propio que se turba y se inquieta de vernos tan imperfectos. Es más, sí, pero voy a terminar con este párrafo y queda pendiente el otro. Hasta acá San Francisco de Sales y termina así esta parte, es la doctora Selmira. Esta no aceptación de sí mismo y de la realidad genera una desvalorización o imagen equívoca del propio valor que se concreta en un sentimiento de baja autoestima. Esta baja autoestima, lleva a crearse una nueva imagen de sí mismo y de su realidad artificiosa y egocéntrica. En el fondo,
No puede desconocerse una actitud soberbia que pretende remedar y corregir lo que Dios, con tanto amor, ha pensado para cada uno de nosotros. Bellísimo, ¿no? Sigue, lo tenía separado. Bueno, entonces, eh, así es como podemos entender mejor este tema del autoconocimiento, la importancia que tiene para toda nuestra vida y en especial para la relación con Dios. ¿Mm? Entonces, el cuarto punto, un poco más acelerado, es cómo conocernos. Aceptar, siguiendo al padre Millenko, ¿no? Aceptar con gratitud todos los dones corporales y espirituales que Dios nos ha dado. Darle gracias a Dios por lo que tengo, por lo que no tengo. Darle gracias. Gracias por mi familia. Gracias por esta persona que me hace la vida imposible. Gracias por ser como soy. Esto incluye también el esfuerzo que tales dones sean utilizados bien y para la realización de la vocación que Dios nos ha puesto, nos ha indicado. Y también tiene que ver con la aceptación de nuestros límites. Y también, más adelante, uno tiene que aceptar, reconocer los propios sentimientos y las experiencias de la vida. Uno tiene que preguntarse cómo me siento en esta situación y por qué me siento o me comporto en este modo, no buscando excusas ni escondiendo las verdaderas causas y motivaciones de todo esto. Nos engañamos nosotros mismos porque tememos afrontarnos a nosotros mismos y ver qué cosa somos realmente, ¿no? Hemos cerrado el camino a un futuro crecimiento y continuamos en el mismo círculo vicioso. Entonces, cuando una persona entra en el conocimiento de sí misma, tiene que cultivar los sentimientos del propio valor, de respeto a sí mismo, como hemos escuchado, pero porque Dios te ama. Eres amado por Dios con todo lo que eres. Esto requiere, como decía Padre Millenko antes, mucha confianza en Dios y en la providencia, ¿no? Todo sucede para el bien de los que aman a Dios. Y finalmente, en este punto, no se puede hacer esto sin una oración perseverante, como ha indicado Montfort, una oración perseverante eh, que nos ayuda a no creernos perfectos y a no dudar del amor de Dios cuando nos veamos imperfectos. Pero eso es la oración, pues la relación con Dios, o sea, un abrazo del amor de Dios. Eh, Eso. Bueno, y más adelante, perdón, y para terminar, les decía, ¿no? ¿Y cómo podemos conocernos entonces? Cuatro cosas que yo puse. Esto es mío, ¿no? Puede ser que haya mucho más, evidentemente, pero según lo que hemos hablado. Primero, conociendo a Dios y su amor por la oración. Conociendo a Dios y su amor por la oración, por la meditación del Evangelio, por escuchar las oraciones de la misa. Ya con eso bastaría. Escuchar las oraciones de la misa, lo que dice el Padre con atención, bastaría para morirte de amor ahí. Segundo, ya algo más humano, estudiando qué temperamento tienes, ¿no? ¿Cómo es tu personalidad? ¿No? Esto tiene una base más psicológica, incluso física. Es muy interesante. Los temperamentos es un tema grande aparte. El estudio de la personalidad, ¿no? Ver cómo eres, cómo estás constituido físicamente, cómo están tus glándulas, etcétera, y por qué eso respondes así, ¿no? Eres irascible, o eres más lento, etcétera, ¿no? Bueno, conocerte, ¿no? En tercer lugar, exámenes de conciencia, ¿no? Ya conociste a Dios cada vez más, te conoces a ti, entonces te das cuenta dónde podrían estar tus fallas, y entonces se pueden aplicar súper bien los exámenes de conciencia que propone San Ignacio, ¿no? En los ejercicios. Es un momento de oración, de estar a solas con Dios, de entregarte a su misericordia. No es una contabilidad de faltas, sino es decirle a Dios, ayúdame a esto para amarte más, ¿no? Quiero mantener vivo el deseo de santidad.
Esos son los exámenes particulares. El examen general de conciencia, el que se hace en la noche, el objetivo, dice un jesuita, es que las faltas de todo el día no apaguen tu deseo de amar a Dios, ¿no? En cuarto lugar, ejercicios espirituales. Eso, ejercicios espirituales. Tiene todo esto que hemos hablado, de mucho, mucho, mucho más, ¿no? Pero ahí, para ti, es Dios y tú hablando de estos temas, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, para concluir, tenemos que conocer nosotros mismos, mirando a Dios, mirando su amor, mirando cómo no lo aceptamos y queremos aceptarlo, mirando que Dios te ama como eres. Dios te ama como eres. ¿Ah? No espera que seas perfecto para amarte, ya te ama como eres, con todos tus pecados. En el mismo instante que estás cometiendo el peor pecado de tu vida, Dios te sigue amando, pero quiere que lo ames a Él para ser mejor, para tu propio bien, y así poder ser más feliz, ser más pleno. En el cielo, poder amarlo completamente. Muy bien, es un tema bellísimo, el del autoconocimiento, que sería conocer a Dios, ¿no? A través de nuestras imperfecciones y su amor. ¿Tienen alguna pregunta? No. Bueno, les doy la bendición entonces. Padre Ujú. Rodrigo, buenas noches. Sí. Una pregunta. Para el tema del temperamento, ¿es recomendable entonces ir a un psicólogo para que nos ayude con ese tema? Sí, puede ser. Sí, un psicólogo, si puedes católico, mejor, ¿no? Claro. De todas maneras, no es indispensable. Ojo. Ya, padre, gracias. Digo, no es Ah, indispensable. No hay una digo, mano no digo, perdón, no digo que no es indispensable ir al psicólogo, sino que digo, no es indispensable Que sea católico. cono- ¿O no? conocer tu temperamento. Ah, perdón. O sea, hay un montón de cosas ahí, ¿no? El conocer tu propio temperamento te ayuda un montón, ¿sí? Ahora, depende de la persona, de quién quiere conocer su propio temperamento. Si es que la persona es muy, como se autosugestiona muy rápido, es muy escrupulosa, ¿no? Le da muchas vueltas, muy rumiante, puede ser que esa información, si no está bien dada, bien manejada, bien explicada, te cause más bien, no, yo soy así, claro, entonces por eso respondo así, tengo que responder así, porque mi temperamento colérico, no sé, o flemático, como sea. Entonces, hay que tener cuidado. Y después por parte del especialista, el terapeuta, del psicólogo también, pues, ¿no? Es ideal que sea católico. Si no encuentras a uno católico, pero no digo católico, católico, sí, católico de verdad, ¿no? O sea, católico practicante, o sea, católico que lea, ¿no? Estos libros. Yo no soy psicólogo, evidente, ¿no? Pero que lea autores que van acorde a la doctrina realista, a la filosofía realista y a la doctrina de la iglesia, ¿no? Eso sería, porque, como dice Santo Tomás, un pequeño error en el inicio es un gran error en el final. Te desvías un montón. Ah, ya, padre. Muchas gracias. Buenas noches, padre. Tengo dos preguntas. Buenas, buenas. No veo. Sí, le decía que tengo dos Ana, consultas, padre. La primera consulta que tengo es que usted mencionó hace un momento que cuando una persona de repente no tiene la figura paterna, es más difícil tal vez que se relacione con Dios. sí, Eso es el caso, por ejemplo, de fallecimiento del padre. También sería el caso de una persona que teniendo padre, su padre está ausente, o sea, vive en otro país y no hay contacto físico, o sea, no hay un viaje para abrazarse, para verse. sí. Bueno, yo En- leí de ese tema, ¿ya? Lo ideal es que esté el papá y que el papá te quiera. Lo ideal, bien. Eh, la ausencia del papá, ausencia de cualquier tipo, por cualquier razón, eh, influye, ¿no? En este tema del papá, papá biológico. Pero pueden haber otras figuras paternas, pueden haber otras personas que no sean papá biológico,
pero que den esa figura paterna, y entonces, según no me acuerdo quién estaba leyendo, como tipo un especialista, ¿no? No, o sea, podrían compensar esa falta, esa ausencia. Seguramente no al 100%, pero bastante, ¿no? Bastante. Y después, si es que no hay ningún tipo de figura paterna, igual no se puede levantar de eso, ¿no? O sea, Dios está siempre ahí, siempre va a ayudar a que te relaciones con Él. Será más o menos difícil, pero, o sea, sí, no es que ya esté uno determinado, ¿no? Creo que eso quiero recalcar, ¿no? No te determina. O sea, no es que, ay, no tuve figura paterna, ya está, no voy a poder relacionarme con Dios. No. Ok, padre. Mi otra consulta es, Ujú, el otro día estaba conversando con una señora que es adulto mayor ujú, y ella me comentó, me hizo una pregunta, ¿no? Me dice, ¿cómo se hace para aliviar el dolor espiritual, ¿no? ujú. Yo lo único que pude decirle a esta señora es que, bueno, yo lo que hago es, cuando he encontrado misa de unción de los enfermos, yo he participado de misa de unción de los enfermos una vez al mes y voy a la adoración eucarística, ¿no? Los días Ah, jueves. perfecto, perfecto, muy bien. Pero eso es lo que yo desde mi experiencia le puedo decir a esta señora, ¿no? Ya. Bueno, Pero eso está bien, quiero es una buena saber, respuesta. pero quiero saber, porque no sé la vida de la señora, pero ella me Claro, comenta ¿no? En la charla que hemos tenido, ella me dice que siente tristeza, ¿no? Y a mí lo que me inquieta es que yo sé que la tristeza puede devenir en depresión, ¿no? O sea, una persona que piensa claro, y claro. piensa Bueno, y piensa justo por eso, Ana, se puede creo que hundir. la respuesta que le diste es la más estándar, o sea, sí o sí tiene que haber oración, sacramentos, relación con Jesús, física, sacramentado, ¿no? Porque está ahí. Eh, pero después hay que ver, pues, cuál es la causa de ese dolor espiritual, o sufrimiento espiritual, o tristeza espiritual, ¿no? Puede ser algo físico, o sea, algo psiquiátrico, algo psicológico a nivel natural, humano, como esta ausencia de papá, por ejemplo, ¿no? Un aborto, ¿no? Eso es clásico. Eso, cuando hay una persona a mí en confesión o en consulta, ¿no? Y me dice, estoy triste, no sé qué, papá me va contando su historia, veo si es conveniente y directamente, disculpe, ¿usted ha abortado alguna vez? Y usualmente me dicen que sí. Entonces lo digo por experiencia propia, ¿no? Eh, pero bueno, si son causas así naturales, tienen pues remedios de esa vertiente, pues, ¿no? Que uno no es especialista en eso. Pero si son causas más espirituales, tentaciones, ese tipo, bueno, también tienen otros remedios. Entonces, lo que tú le has dicho está genial, ¿no? Oración. Y lo que tú puedes hacer cuando no se sabe bien qué hacer es acompañar, si se puede, ¿no? Acompañar como los amigos de Job. Eso está buenísimo, Job. Cuando pierde todo, está en el hoyo absoluto, lleno de llagas, tirado. Llegan sus tres amigos y dice así el texto, como vieron que era tan profundo su dolor, se sentaron en el suelo a llorar con él, ¿no? O sea, no le dijeron nada. Porque cuando uno sufre, pues, ¿qué le vas a decir, no? Claro. Así. Muy bien. Otra preguntita. A ver. Sí, padre. Lo que usted ha dicho ahora me llama la atención porque, Ana, perdón, ¿podríamos dejarle a otra persona que pregunte? Si quieres, después me ya, preguntas tú en sí, sí. privado. ¿Ya? Gracias. Perdón, ahí he escrito en el chat, Karina Manrique dice, ¿qué ejercicios espirituales recomienda para iniciar en el autoconocimiento? Ah, bien. Es una buena pregunta. Claro, yo no, perdón, me ría, que yo no especifiqué. Claro, uno entiende ejercicios espirituales, bueno, yoga, qué sé yo. Pero no, yo me refiero a ejercicios espirituales de San Ignacio. ¿Eh? Ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Esos ejercicios son los que yo recomiendo, los que se van a hacer en Lima, el 31 de octubre al 3 de noviembre, pero está lleno, pero igual no puede apuntarse ahí para la lista de espera y para anotarse ya el próximo año en Lima. Eh, en Arequipa van a ver ahora también esa misma fecha para mujeres, en esa fecha, el 31 al 3 de mujeres.
Y a fin de año, acá en Arequipa, bueno, allá en Arequipa, a fin de año, del 26 al 30, para hombres y mujeres, por separado, ¿no? Así que ahí está. Ahí está. Vane es la encargada de ejercicios de anotar, así que cualquier cosa le preguntan a ella. Pero claro, perdón por no especificar. ¿Qué más? ¿Qué más? Ahí está Violeta Guzmán. Ah, no, ya no. ¿Qué más? Creo que estamos, ¿no? Bueno, vamos a rezar a la Virgencita y les doy la bendición. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios recibidos, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Muchas Amén. gracias, Ana, por tus preguntas. Amén. Escríbeme en privado, Ana. Amén. Chao, chao, gracias. Amén. Gracias. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias a todos. Gracias, Padre Rodrigo. Muchas Gracias. gracias, Padre. La Margarita. Gracias, Gracias, Padre. Padre. Muchas Muchas gracias a todos. gracias a todos. Muchas gracias, por todo. Padre Rodrigo. Muchas gracias, Muchas Padre. gracias, Padre. Buenas La noches. Margarita. Buenas que he noches gritado, a todos. he gritado a la Virgen y nadie me ha contestado. Ya, otra vuelta, Margarita. No se a ha la Virgen. escuchado. ¡Que ¡Que viva! viva! ¡Viva! ¡Que viva! Ya. Buenas Hasta noches. mañana. Buenas noches, Padre Buenas Rodrigo. noches. Muchas gracias, Padre Muchas Rodrigo. gracias de nuevo, Padre. Bendiciones. Chao, Bendiciones. Andrita. Chao, Aide. Chao, Bendiciones. Cecil. Nan. Hasta mañana. Chao, Mañana, hermanas. chao, Chica. Chao, Violeta. Chao, Elenita. Gracias, chao. Luciano, ¿te dormiste?